Por crisis cíclicas de todo tipo. Y hay un diálogo interesante entre la sociedad, las crisis de la sociedad y la literatura. Y sobre ese tema, que parece no ser un tema coyuntural, pero de alguna manera lo es, quiero conversar con Eduardo Sacheri, escritor argentino. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí. No, no hay por qué. Eduardo, te traigo el problema de las crisis porque dos de tus novelas, pienso en La pregunta de sus ojos, que fue después El secreto de sus ojos llevado al cine, y en La noche de la usina, son dos universos construidos primero ante una crisis de la Argentina de los años 70 con atrocidades, genocidio, desapariciones, y la vuelta, desde un presente posterior, la vuelta a revisar esos hechos. Y en el caso de La noche de la usina, bueno, la crisis de 2001, ¿no? Cómo impacta en un pueblo y en alguna de las víctimas de esa crisis. ¿Cuándo una crisis de la Argentina se vuelve material literario? ¿Qué ve un escritor para encontrar que esos momentos son materia de literatura y puede haber arquetipos? Mira, yo creo probablemente en mi caso influya el hecho de ser profesor de historia y el hecho de que el pasado reciente siento que informa de algún modo lo que vivimos en los tiempos posteriores. Y me parece también que a mi alrededor a veces encuentro explicaciones un poco pobres o sesgadas o parciales o cargadas de eslogans sobre determinados pasados. Y me parece que además del trabajo histórico que uno puede realizar con la investigación o con la docencia, la literatura ofrece una manera más plástica, más flexible, más libre. ¿Más ambigua? También ambigua en el mejor de los sentidos. ¿Cuál sería ese sentido? El sentido de la libertad en la aproximación. Digamos, no hay un rigor científico, pero sí hay como un regodeo en las preguntas. Claro. En las preguntas propias de cada uno de nosotros, en el caso mío como escritor, pero de cualquier lector, como para pensar a los personajes, al momento histórico, a su propia mirada sobre ese momento histórico o a su propia experiencia sobre ese pasado. Y creo que me parece que un país tan recurrentemente crítico como el nuestro, bueno, se presta especialmente. ¿Cómo es la crisis de 2001, que es la que, bueno, está más fresca, por lo menos? ¿Cómo es en términos de conceptualización más simple, simplona, con la que no te alcanza de alguna manera como escritor? ¿Qué ves en esa crisis, en esas explicaciones un poco elementales, que necesitas construir un universo literario para referir ese tema? Mira, particularmente yo recuerdo que la novela La noche de la usina la escribí durante 2014 y 2015, en plena efervescencia preelectoral y electoral del final del kirchnerismo. Y recuerdo cómo la cuestión de la crisis del 2001 estaba permanentemente presente en el debate electoral en este sentido. El kirchnerismo se presentaba a sí mismo como los salvadores de la patria que habían poco menos que refundado a la nación a partir de esa crisis. Y desde quienes pretendían derrotar al kirchnerismo había claramente el kirchnerismo nos está llevando de nuevo a una senda de destrucción y situándonos en las puertas de una nueva situación crítica. Y además, en general los planteos, digamos, las crisis en Argentina son huérfanas en el sentido de nadie es responsable de ellas. Hay muchas víctimas, pero pocos responsables. En general, nada de lo malo que nos ha sucedido tiene padres. Hay una cosa muy autoexculpatoria en cualquiera de nuestras crisis que realmente es muy frustrante para quien intenta analizarlas o para quien intenta repensarlas, sobre todo para quien intenta vivir en un país donde estas cosas no nos vuelvan a suceder con tanta ingenua
no preparación, Claro. no sé cómo decirlo, Sí, entiendo. de un mejor modo, pero lamentablemente cuando uno analiza la situación política, en general se encuentra con lo mismo, quiero decirte. Hay la situación política actual, me refiero, en el sentido de ya se preparan nuevamente los discursos electorales. Refundadores, ¿no? O continuadores de una refundación. Y es un poco complicado, insisto. Yo no me siento capacitado para dar explicaciones teóricas sobre las situaciones, pero al menos literariamente me parece interesante desnudar un poco la pobreza de algunas argumentaciones. ¿Y la noche de la usina qué desnudaba de las explicaciones que se daban sobre 2001? Yo creo que buscaba al menos situarse la crisis de 2001, desde mi perspectiva, no nace de un repollo, sino hay toda una situación previa a lo largo de todos los 90, donde arreglamos 2 o 3 cosas, generamos un montón de dificultades y sin embargo nos sentamos a esperar que todo se arreglara mágicamente. Claro. Entonces, la fragilidad de mis personajes tiene que ver con esta mezcla de haber sido excesivamente cándidos, excesivamente ingenuos, en suponer que las cosas en algún momento alguien las iba a arreglar. Parece que en Argentina tenemos un poco esa tendencia a... Sabemos que esto no funciona, pero nos cuesta mucho ejercer la paciencia, la frustrada paciencia de decir, bueno, esto así no funciona. Hay que desmontarlo y tratar de que de algún modo funcione, o tarde o temprano terminaremos muy mal. Me parece que ese mínimo ejercicio de madurez nos cuesta mucho ejercerlo. Y a cualquier partido político le cuesta mucho asumir el comunicarlo. Claro. Miren que esto es un desastre. Claro. Parece que tiene mucho costo político comunicarlo, ¿no? Claro, lo cual es terrible, tanto desde el punto de vista de quien se atreva o no a comunicarlo, como para pensar qué inmadura tiene que ser esta sociedad para no tolerar que se le diga la verdad. Claro. Bueno, es una sociedad también que cíclicamente va variando la figura política de la que se enamora de una manera muy acrítica. Pienso en la década del 90 que vos traías a colación, con un Menem que gana una vez y en la segunda vez gana después de haber sido denunciado múltiples veces por actos de corrupción enorme de esa década, y gana por más votos que en la primera vez, ¿no? Entonces, en lugar de una sociedad que aprende de lo que se investiga, lo que los medios, el periodismo de investigación va demostrando, en realidad lo que hace es seguir adelante subido en una especie de inocencia, ¿no? En relación a lo que vota. Yo a veces me pregunto, en ese caso que vos mencionás, si se trata de una inocencia o de una prescindencia moral, en el sentido de decir, bueno, poner en el caso de Menem, ¿ha suprimido la inflación? Bueno, votémoslo. Claro. Como si al momento de votar lo hiciéramos con un pragmatismo muy fuerte y muy de corto plazo. Quiero decir, en el sentido de, ¿este modelo económico en el largo plazo cierra? Ni me lo pregunto. En el corto plazo, ¿tengo alguna ventaja? Consumo, fútbol, vacaciones. Bueno, listo, voy por acá. Claro. Y de la cuestión moral prescindo absolutamente, o en todo caso me escudo en un... Lo que pasa es que son todos iguales y por lo tanto prescindo de esa cuestión. Me parece que esta idea de que cualquiera va a ser igual de corrupto, enmascara un acto cortoplacista y muy egoísta que muchos votantes han tenido de, bueno,
voy por acá porque me garantizo estas mínimas ventajas. Beneficios. Hay una idea de Tomás Abraham que dice algo así, que el poder es algo que se ha inventado la sociedad para desligarse de responsabilidades. Y me parece que es una idea muy sugerente, porque es muy difícil, por eso lo que te decía de entrada en nuestra conversación, las crisis o los pecados, entre comillas, los pecados sociopolíticos que hemos cometido, yo no tengo la culpa de nada. Claro. O sea, vos hables con quien hables, nadie se hace cargo. Sí, sí. Y eso, lo más complicado es la imposible regeneración que eso te produce a nivel social. Porque pensar en una vida, Sí, sí. si vos no te haces cargo de lo que hiciste mal, es muy difícil que puedas de aquí en adelante hacer las cosas un poco mejor. Sí, sin duda. En general es, estos, que nunca, un ellos, que jamás te incluye, son responsables de todo lo malo que ha sucedido, y mientras tanto uno era una gran persona tomando estupendas decisiones o siendo vilmente engañada. Claro. El argentino tiende a presentarse de ese modo. Claro. Eduardo, hay una idea que viene de la teoría sobre la historia que dice que la historia también es una forma de narración, ¿no? Esta idea de políticos de enorme trayectoria que han llegado a la presidencia, me refiero al expresidente ya fallecido Néstor Kirchner o Cristina Kirchner, que van ahora, en el caso de Cristina Kirchner, a ser juzgados en juicios orales, van a estar sentados en el banquillo de los acusados, y una cierta narrativa de prontuario que hay en la trayectoria política de muchos políticos argentinos. ¿Alcanza para dar cuenta de la Argentina, de sus crisis y del modo en que funciona la política, o desde esta mirada de un escritor que busca sumar dimensiones y complejidad no es suficiente? Me da la sensación de que independientemente de lo que digamos, los argentinos hemos desarrollado una capacidad para prescindir o para desconfiar de nuestras instituciones de tal envergadura que podemos generar un discurso absolutamente ajeno a la realidad eventualmente. Entonces, suponte, frente a la eventualidad de un juzgamiento a una expresidenta, se pueden construir absolutamente dos discursos blindados en sí mismos. Supongamos uno que considere que los procesos son legítimos y están fundados en probanza judicial de todo tipo. Sí, sí. Que es la justicia operando genuinamente. Exactamente, que está operando. Y tenés, por otro lado, un discurso blindado y perfecto en su autosuficiencia. Claro. En el sentido de, se trata de una persecución motivada por el propio éxito de esa experiencia política, que ha generado unos enemigos tales que esos enemigos que ahora están en el poder en todas las dimensiones, política, judicial, mediática, etcétera, y volvemos a la cuestión de la víctima. Me da la sensación de que la dichosa grieta también cierra desde los relatos históricos. Por eso me parece tan importante que la ciencia histórica, los historiadores de verdad, no como yo, digo que soy un escritor que está haciendo ficción. Los que van a los documentos de la época. Claro, sean capaces de revisar al menos nuestro siglo XX y luego lo más reciente con un verdadero criterio científico. Desapasionado. Ahora, vos sos un historiador formado como historiador y profesor de historia también, ¿no? Sí, no me atrevo a decirme historiador porque no soy un académico, no estás ejerciendo, no produzco. Está bien. Soy docente, pero no ejerzo la creación de conocimiento que hace un investigador. Pero te formaste para eso aunque no lo ejerciste. Ahora, hay un problema también ahí, ¿no? Porque uno encuentra que parte de los debates que se dan hoy acerca de la historia reciente de Argentina, desde fines de la dictadura o desde la dictadura hasta hoy,
están muy sesgados entre los académicos. Es decir, hay un tono militante en el modo en que intervienen públicamente, supuestamente con saberes construidos en la objetividad del método científico de la historia, pero en realidad están muy sesgados en términos de la militancia partidaria. ¿Qué pasa en esa formación histórica que no se logran deslindar esos dos caminos? Yo creo que a lo mejor deberíamos distinguir lo que es el trabajo intraacadémico en las universidades, en los institutos de investigación. Me parece que ahí la producción de conocimiento histórico, más allá de que no puede ser nunca del todo objetiva, parece que te diría que de la restauración democrática en adelante, desde el 83 para acá, se ha trabajado mucho y se ha trabajado muy seriamente y se ha trabajado bien, aún en el análisis de lo más reciente, pero no trasciende al debate social. Ajá. O sea, lo que... Está encapsulado en el mundo académico, la torre de cristal. Lamentablemente, así como te digo, me parece que la academia ha trabajado bien. Sí, sí. En lo que no ha trabajado bien es en apropiarse de estos sitios de divulgación. Claro, de la divulgación de la historia. La divulgación no está en manos de nuestros mejores académicos. Claro. Me da la sensación. Y al contrario, me da la sensación de que la divulgación tiende a verse más como una escena de polémica muy teñida de lo que eran los debates históricos de la década, suponete, del 60 de la Argentina. Claro, hemos vuelto atrás en ese revisionismo, antigua escuela mitrista. Sí. Que fueron debates académicos y sociales, si querés, en los años 60. Sí. Hoy, el debate académico pasa por otro lado, pero encapsulado. Claro. Y el debate de la divulgación sigue aquella senda. El otro día, a partir de una entrevista que hicimos con Fernando Pedrosa, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver con la historia, la ciencia política, experto en transiciones democráticas, él cuestiona mucho el rol del Estado y en particular las líneas de decisión dentro del CONICET, de decisión académica, y dice que se ha privilegiado demasiado una cierta línea de la historia reciente, que es, por ejemplo, el foco en los exiliados, que en Argentina no fueron todos, sino fueron todos por la misma causa, y no otro tipo de focos que, por ejemplo, el peronismo de la década del 70, con sus figuras más ocultas y menos y más reprochables, como López Rega, por ejemplo. Y hubo un debate con Lorenz, que es profesor de historia en el Nacional Buenos Aires, y es un investigador también, porque bueno, cuestionaba esa lectura. Es decir, ¿cómo ves vos las decisiones que el Estado argentino, a partir de sus centros de investigación, ha tomado en relación a qué líneas de lectura y de investigación se privilegian a la hora de pensar el pasado reciente? Digo porque trabajaste con una novela sobre el pasado reciente, dictadura, postdictadura. Bueno, en un punto que yo te cuente que decidí casi prescindir de mi trabajo académico, casi no, prescindir de mi trabajo académico y empezar a reflexionar desde otro lado, habla también de las insatisfacciones que uno puede sentir en los circuitos académicos como para gozar de la libertad, flexibilidad, plasticidad tan necesaria no solo en la creación artística, sino en la creación más estrictamente erudita e intelectual. Que uno establezca rigor científico no significa que no exista una gran libertad. No, entiendo. Y me da la sensación de que todavía nos debemos, para las décadas recientes de la Argentina, ¿cómo decirte? Una valentía y una frescura en honestidad intelectual, ¿no? Absolutamente, de ir a buscar, y sabes que sobre todo mantener abiertas nuestras preguntas. Hay una cosa muy solemne en el peor de los sentidos, que es cristalizar las preguntas y las respuestas. Porque eso se da de bruces con cualquier interés científico. Claro. La ciencia, también la historia, necesita mantenerse abierta
y encontrar lo que vayamos encontrando y aceptar la discusión sin andar automáticamente endilgando a quien piensa distinto. Claro, y construyendo dogmas, ¿no? Tengo dos preguntas finales. Eduardo, tu rol de docente, seguís dando clases en Sigo escuelas dando clases en secundarias. secundario, no en la universidad. A mí me interesan muy particularmente la vida de los adolescentes, ¿no? Un poco abandonados a la buena de Dios en la vida y en el sistema escolar en particular. ¿Cómo ves a esos adolescentes que tenés frente a vos? Mirá, es muy complicado establecer una mirada. Los veo tan francos como siempre, en el sentido de que una de las cosas más lindas del alumno adolescente es su absoluta sinceridad en el trato, en lo que te quieran o en lo que no te quieran, en lo que piensan y en lo que sientan. Los siento muy confundidos, como está también la generación de sus padres. Estamos la generación de sus padres. Digo, para bien o para mal, los que tenemos 50, nos criamos con unos padres que tenían claro más o menos para dónde marchar el mundo, o más o menos, con sus pros y sus contras. Sí, muchos contras, pero tenían claro, sí. Creo que nuestra generación ha perdido esa brújula, para bien en unos aspectos y para mal en otros, y los adolescentes afrontan eso también con márgenes de libertad mucho mayores y con márgenes de confusión y de frustraciones vinculadas con esa confusión también mayores. ¿La escuela les aporta algo? Creo que la escuela está aportando poco, en el nivel secundario al menos. Me parece que la escuela primaria tiene más o menos un poco más claro hacia dónde va, la universidad también tiene más claro hacia dónde va, y la escuela secundaria creo que ha perdido bastante el rumbo de hacia dónde debería ir. Me parece que es un gran debate que nos debemos. Pero claro, como esos debates de largo plazo o donde cosecharemos a largo plazo, volvemos a lo que hablábamos antes, el largo plazo nos cuesta un montón y parece ser muy poco redituable. Entonces preferimos vivir ahogados de coyuntura y no ocuparnos de eso que es clave para la vida de los chicos que hoy tienen 15 y los que mañana tendrán 15 también. Eduardo, te comprometo a venir nuevamente y seguir esta línea de preguntas con mayor profundidad, ¿te parece? Dale, cómo no. Bueno, vamos a muchas gracias, ¿eh? Nos vamos a un corte y venimos con todos los detalles y perlitas de los Grammy. Silvina Ahmad nos va a contar todo eso. No se vayan.